Para continuar con el estudio de las ecuaciones cuadráticas, vamos a recurrir a dos ejemplos más, ¿sí? Nosotros sabemos que si tenemos en general una ecuación cuadrática, ¿sí? Ax cuadrado más bx más c igual a 0, la vamos a resolver con una fórmula, ¿sí? Que ya la hemos deducido anteriormente, y vamos a encontrar, luego de resolverla con la fórmula, le vamos a encontrarle dos raíces, ¿sí? Pero vamos a ver el caso de, por ejemplo, si tenemos x cuadrado menos 6x más 9 igual a 0, ¿sí? A ver qué pasa en este caso. En este caso tenemos que a vale 1, que b vale menos 6 y que c vale 9, ¿sí? Y de esta manera vamos a resolver usando la fórmula que recordemos que era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. En este caso, al reemplazar nos va a quedar menos 6 más menos la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 9. Todo esto sobre 2 por 1. Me quedó un poquitito apretado acá. Y al continuar, menos 6 es 6. El doble signo, el más menos. La raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, que es 36, siempre esta parte tiene que quedar positiva, menos 4 por 1 por 9, que es 36, sobre 2. Y acá nos encontramos con la cuestión de que acá esto me da 0. La raíz cuadrada de 0 está perfectamente definida, pero la cuestión es que al sumarle 0 o al restarle 0 voy a obtener 6, o sea, voy a obtener 6 dividido 2 y también voy a obtener 6 dividido 2 acá. Es decir, que la única solución que tiene en este caso es 3. ¿Está bien? Es decir que esta ecuación que encontramos acá, x cuadrado menos 6x más 9 igual a 0, esta ecuación de acá, tiene una sola raíz, ¿sí? Se llama una raíz doble cuando pasa esto. Se llama entonces una raíz doble. Y finalmente vamos a mirar un ejemplo más. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2x cuadrado más 5x más 11 igual a 0. Acá tenemos uno de los ejemplos, acá tenemos el otro ejemplo. Vamos a calcular a ver qué pasa en este caso. A vale 2, b vale 5 y c vale 11. Bueno, y entonces ahora vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula de la que me resuelve las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y entonces, al hacer la fórmula, encontramos lo siguiente. Vamos reemplazando 5 al cuadrado menos 4 por a que vale 2, por c que vale 11, sobre 2 por 2, menos 5 más menos, y esto me da la raíz cuadrada de 25 menos 4 por 2 son 8, por 11 son 88, sobre 4. Y acá es donde tengo el inconveniente, porque acá me queda 25 menos 88 es un número negativo, ¿sí? No me importa tanto cuál es, en realidad es menos 63, o sea que acá tendríamos algo así como menos 5 más menos la raíz cuadrada de menos 63 sobre 4. Pero la raíz cuadrada de menos 63 no está definida, no existe, ¿sí? Por lo menos con lo que nosotros conocemos de números. Así que quiere decir entonces que esta ecuación cuadrática que tenemos acá, no tiene raíces, no tiene solución. No tiene raíces. Vamos a poner no tiene raíces reales, porque estamos trabajando en los números reales. Después vamos a ver, o se puede ver que hay soluciones en otro conjunto numérico, ¿sí? Pero entonces tenemos, además del caso tradicional, el caso que veníamos haciendo, en donde siempre vamos a encontrar dos raíces, una con más y una con menos, tenemos dos casos más, ¿no? El caso de una raíz doble y el caso que no tiene raíces. Y como verán, o no sé si se nota tanto, pero depende casi exclusivamente de esta zona de la cuenta, depende de lo que pase adentro de esta raíz, porque no existe solución cuando lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Lo de adentro de la raíz es negativo. Cuando lo de adentro de la raíz es negativo, claramente esto no tiene solución. ¿Y qué pasa con lo de adentro de la raíz cuando tengo una raíz doble? ¿Qué me quedó?
me terminó quedando 0. Y esto es obvio porque sumar 0 y restar 0 es lo único que me va a dar lo mismo. Porque si yo sumo 1 y resto 1 no me va a dar lo mismo. Si sumo 2 y resto 2 tampoco. Pero si sumo 0 y resto 0, ahí sí me va a dar lo mismo. O sea que lo de la raíz, ¿no? Lo de la raíz es 0. Bueno, eso que digo, lo de adentro de la raíz o lo de la raíz, es decir, esta fórmula b cuadrado menos 4 por a por c, b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la raíz, se llama el discriminante de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Y de alguna manera me determina la cantidad de soluciones, o sea, en qué caso caigo, si en el caso tradicional, si en el caso de una sola raíz o si en el caso de que no tiene raíces. ¿Sí? Vamos a pasar en el próximo pizarrón a hacer un resumen de esto y ver cómo lo podemos aplicar a resolver algunos problemas. Bien, entonces tenemos esencialmente tres casos por lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Para la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, que es una ecuación cuadrática, ¿sí? Tenemos tres casos posibles, ¿sí? Y esos casos, ¿sí? Esos casos posibles tienen que ver con el discriminante, ¿sí? El discriminante. El discriminante se lo suele abreviar con la letra delta mayúscula, ¿sí? Y en este caso, el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c, el discri, ¿sí? Es b cuadrado menos 4 por a por c, que es lo que está adentro de la raíz de la fórmula. Entonces, los casos son, el primero de los casos, ¿sí? Vamos a decir qué pasa con la cantidad de raíces, ¿no? Y con el discriminante. Vamos a ponerlo un poco más abajo esto, para que me quede un poquitito más prolijo. Entonces tenemos cantidad de raíces y discriminante, ¿no? Que recuerden que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. El primero de los casos que vimos, que sería el caso tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene dos raíces. Dos raíces distintas, ¿no es cierto? Obviamente. Y en ese caso, el discriminante tiene que ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Muy bien. Luego tenemos, en el segundo de los casos, que es el que vimos en el segundo ejemplo, ¿sí? Teníamos una sola raíz. Una raíz, doble. O también, a veces, algunos dicen que son dos raíces coincidentes. Dos raíces coincidentes, iguales, ¿sí? Eso va a ocurrir cuando el discriminante de la ecuación sea igual a 0. Y finalmente tenemos el caso de que no tiene raíces reales, ¿sí? O también dicho como que tiene raíces complejas. Tener raíces complejas quiere decir que no va a tener raíces reales, por lo menos para coeficientes a, b y c reales, ¿sí? No nos metemos demasiado con esto de números complejos. Si el discriminante es menor que 0, porque en ese caso me va a quedar una raíz negativa que no voy a poder resolver. Entonces acá tenemos los tres casos, ¿sí? Que me dicen la cantidad de raíces de una ecuación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolver o para aplicar esto a la resolución de algún problema? Veamos en el próximo pizarrón. Vamos a suponer que me dicen la ecuación 2x cuadrado más 3x igual 8. ¿Tiene solución? Solamente me preguntan si tiene solución. Entonces, en primer lugar, yo voy a hacerlo analizando el discriminante, pero esto necesito que sea una ecuación cuadrática que siempre tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y acá no tengo el igual a 0, pero lo logro inmediatamente porque paso el 8 restando. Entonces me queda 2x cuadrado más 3x menos 8 igual a 0. A partir de acá voy a conocer los coeficientes a, que es 2, b, que es 3 y c, que es menos 8, y voy a calcular el discriminante. El discriminante, acuérdense que es b cuadrado menos 4ac.
Es decir, en este caso el discriminante es 3 al cuadrado menos 4 por 2, que es el valor de A, y menos 8, que es el valor de C. Fíjense que es la misma cuenta que uno hacía cuando buscaba raíces, pero solamente que es la parte de adentro de la raíz. Y esto me da 9 más, porque menos por menos es más, y 4 por 2 es 8, por 8 64. Ni siquiera voy a resolver que 9 más 64 es 73, pero yo ya sé que esto es mayor que 0. ¿Sí? Entonces esta ecuación sí o sí tiene solución, ¿sí? Porque estamos en el caso de que tiene dos raíces reales, ¿sí? Entonces sí tiene, ¿sí? Además, puedo decir que tiene dos soluciones. Tendrá dos soluciones. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me preguntan, ¿y qué ocurre con la ecuación x por ejemplo, 2x menos 5 igual 23? ¿Sí? X por 2x menos 5 igual 23. ¿Tiene solución esto? Bueno, para eso tenemos que dejarla con pinta de cuadrática, así que lo que voy a hacer acá es distribuir 2x cuadrado menos 5x igual 23 y finalmente 2x cuadrado menos 5x menos 23 es igual a 0. A partir de acá voy a calcular los valores de A, que es 2, B, que es menos 5, y C, que es menos 23. Y voy a calcular el discriminante. Lo voy a calcular por acá. Muy bien, vamos a reemplazar. B cuadrado, o sea, menos 5 al cuadrado, menos 4 por A que vale 2, por C que vale menos 23. Y vamos a hacer las cuentas. Esto me da 25, menos por menos es más, y acá ya puedo dar una respuesta, ¿no? Porque más allá de lo que me dé esto, 4 por 2 es 8, ¿no? Y 8 por 23 me da 184. Es decir, que me da positivo, ¿sí? En el caso de que me hubiera dado negativo, tendría que decir que no tiene solución. Pero como me dio positivo, ¿sí? El discriminante es positivo, entonces tiene dos soluciones. Bueno, y de esta manera es que nosotros aplicamos, ¿sí? Lo que acabamos de ver, ¿sí? Para el tema de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? El discriminante me informa, o mejor dicho, el signo del discriminante me informa si la ecuación tiene solución o no y cuántas tiene, si dos, una o, bueno, eventualmente ninguna. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima parte de esta clase en donde vamos a hacer algunos ejercicios más para el uso del discriminante.